Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Criterios. Estamos en esta oportunidad acompañándoles en este jueves 30 de julio. Prácticamente se ha ido ya el mes número 7 del 2026. Esperando que ustedes le estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a Criterios. Esto es para que usted tenga más elementos, más criterios para tomar las decisiones más oportunas, no más oportunas, sino que las mejores decisiones que se pueda llevar para nosotros, nuestra familia y para el país en general. Soy Francisco Gómez, qué bueno acompañarles en este espacio que se transmite lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles estamos con No sé, piénsalo. Este programa se origina desde los estudios de Mix de Medio, productora de Canal 8, y se retransmite en radio La RR Radio en línea. Hoy nos acompaña el abogado John Anthony Cruz, muy crítico de las medidas antipopulares que toman los gobiernos, todo un personaje en las redes sociales, pero también en su vida, en su día a día, en la cotidianidad, abogado que defiende a muchos por los derechos humanos. ¿Cómo está John Anthony? Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Gracias, Francisco, un gusto poder acompañar y bueno, poder dar nuestra opinión, que es incómoda a quienes están a favor del oficialismo. ¿Incómoda por qué? Es incómoda porque son un poco las voces que son, digamos, disruptivas a lo que está pasando en el país. ¿Es que está en contra o cómo? Sí, en contra de lo que se está vendiendo a nivel internacional e incluso a nivel interno. Pensar que el centro histórico es El Salvador entero, no, eso no puede ser. Es mucho más. Y El Salvador no está bien. Mire, ya que menciona eso, no hace mucho estaba por esa zona y me fijaba que el centro histórico termina, o sea, todo el centro histórico es adoquín o cemento, es blanco. Cuando ya termina el centro histórico comienza negro. Sí, así es. El centro histórico son nada más esas cuadras y es increíble que se piense, mucha parte de la población, incluso los que vienen del extranjero, piensen que El Salvador está cambiando porque el centro histórico está bonito. Claro que está bonito, pero ¿y lo demás? Es muy poco entonces. Eso es ¿Qué podría representar en El Salvador completo? Es insignificante el centro histórico. Comparar que lo que ha pasado en el centro histórico representa a todo El Salvador es insignificante. Es mucho más. Bueno, John Anthony, ¿cómo es que se llaman? ¿Audiencias masivas? Ahora son audiencias únicas abiertas. Únicas abiertas. Sí, son masivas, porque hay muchas. Son masivas. ¿Qué etapa es la audiencia dentro del proceso que se les está llevando a las personas capturadas por el régimen de excepción? Usted habla y defiende a personas inocentes porque hay una cantidad exagerada, aceptada aún por el presidente de la República, de capturados inocentes. Pero, ¿qué proceso, qué parte del proceso es cuando se llega a la audiencia? En el proceso normal, en el que la ley dictaba, tuvieron una primera audiencia y en este momento tenía que haber una segunda audiencia, la audiencia preliminar, donde el juez evalúa si hay pruebas suficientes para que las personas pasen a un juicio. Pero reformaron la ley, crearon un decreto y se inventaron la audiencia única abierta. Ya no hay segundas audiencias. La audiencia única abierta es prácticamente el juicio final. Es decir, no se ha evaluado si las personas cuentan con indicios de que sean pandilleros. Simplemente pasan a una audiencia única abierta. 200, 300 personas. ¿Se individualiza? No se individualiza a nadie, prácticamente. Entonces, ¿cómo escuchan el testimonio? ¿Cuánto tiene que durar eso? ¿Un mes? Las audiencias única abierta generalmente están durando, ¿qué? 3 días, 5 días, 15 días. ¿Pueden ver caso por caso? No lo ven caso por caso. No lo ven. Simplemente lo ven de forma masiva. Es así. La única prueba que la fiscalía lleva es el testimonio, la declaración anticipada que da un pandillero criteriado. ¿Un pandillero es el criteriado? Un pandillero criteriado, porque todos los criteriados son pandilleros. Pero ¿y no un pandillero es terrorista, según la ley? Así es.
En mi caso, yo te lo comento, la zona donde yo vivo, que predominaba la mara salvatrucha, por fuentes muy fidedignas, sé que el criteriado que va a condenar a todas esas personas, que es el de la zona donde yo vengo, es un pandillero sanguinario. No dudaban en ofrecerle las balas a cualquier persona. Le ofrecían el bate a cualquier persona que les faltaba respeto según ellos. ¿Llevará qué? Más de 20 muertos encima. Y es quien va a señalar. En pocas palabras, están poniendo al diablo a condenar a los pecadores. Y se están yendo personas inocentes también. No negamos que hay delincuentes que deben ser condenados, pero se están llevando también de por medio personas inocentes. Personas que ya están en libertad incluso. Bueno, si vemos lo que estas que se están desarrollando, ¿cómo se ubican? Todos son pandilleros de X Mara y están revueltos inocentes, porque sí hay pandilleros, definitivo. Te cuento. ¿Y qué delito les ponen a todos? Agrupación ilícita, simplemente por pertenecer a la pandilla. Te cuento, en las dos pruebas únicas que llevan la fiscalía es la declaración del criteriado, que es un pandillero. No lo pasan en persona, sino que lo tienen desde el centro penal, porque si lo tuvieran en persona, nosotros nos diéramos cuenta que el testigo está leyendo. Es imposible, humanamente, que una persona se pueda memorizar 300 nombres. Es imposible que pueda 300 nombres con sus apodos, por ejemplo. Se nota, el testigo está leyendo, tiene un papel enfrente, está leyendo. Cuando está el reconocimiento de fotografías, están los investigadores y señalan con un puntero, señale a fulano de tal, y casi le dice este es, casi le pone. O sea, realmente es un fraude procesal lo que se está llevando a cabo. Y esas son las únicas dos pruebas que la fiscalía tiene contra todas esas personas. ¿Y el juez? Simplemente, para mí los jueces, y lo digo con propiedad, son macetas, están únicamente ahí, nada más. ¿Quién dirige el juicio entonces, la fiscalía? No, lo dirige el juez. El juez se supone que tiene que encargarse de que todo vaya en orden, pero al final quien tiene la carga de la prueba es la fiscalía. Y únicamente le preguntan al testigo criteriado quién es fulano de tal y todo lo demás, lo señala, nada más, son las únicas dos pruebas. Entonces el criteriado, que es un pandillero, por lo menos en el caso que usted nos está expresando, está condenando y está señalando a inocentes también. A inocentes que también. Ni conoce, probablemente. Probablemente, ni conoce. Yo tengo clientes que la policía manifiesta que los detuvieron en algún lugar y los han... Por ejemplo, tengo uno, trabajaba ahí por la Fuerza Aérea, pero vive en Cantona Palma de San Martín. Lo fueron a traer del trabajo, ahí por la Fuerza Aérea. Pero la policía dice en el acta que lo detuvo en el Cantona Palma de San Martín y que se les corrió. Cuando hay videos que muestran que ahí lo fueron a traer. O sea, hay una mentira. ¿Y el video es una prueba? Es una prueba, claro que es una prueba. Pero se encuentran trabas que la fiscalía no solicita esos videos. Yo he solicitado que pidan esos videos, no lo pidieron. Están condenando a personas inocentes. Entonces, no se da el debido proceso. No, claro que no. Está en masa. Esa es una razón para que quede libre. Es decir, yo no me pongo, por ejemplo, a que la clica La Palma Locos Salvatruchos es culpable de extorsiones, homicidios, feminicidios, secuestros, se quieren poner así. Claro que sí, pero hay que individualizar. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Pedro? No podemos poner a todas las personas del Cantón La Palma, en San Martín, que es el que me corresponde a mí, que porque viven ahí son parte de la mala salvatrucha. No se puede, tienen que individualizar. Y es el caso que porque lo conozco y de buena fuente sé, están poniendo a al palabrero de esa zona. Él es el criteriado. Es algo totalmente grave. Un homicida, un sanguinario, sangre pesada, porque lo conozco. Obviamente no puedo decir su alias ni nada, pues, porque... Pero mire, John Anthony, ¿y a cuántos años los están condenando? El mínimo es de 20. Es diferenciado, digamos. Es diferenciado, según lo ponen de colaborador. Digamos, el colaborador, el que lleva es 20. ¿Mínimo? Mínimo 20, el colaborador. Luego van palabreros, gatilleros, y así va subiendo. Pero sí es bien trágico. Estuve en un caso en donde madre e hijo fueron condenados, no estaban presentes. A la mamá le dieron 20 años y al hijo le dieron 30. O sea, lloraron pues porque son inocentes. Simplemente porque un criteriado le pusieron en la página el nombre de ambos, les pusieron un apodo y los señaló. Nada más. Es así.
¿Y ustedes qué papel juegan a ir como abogados? En este caso, nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos para que eso no se dé, pues, pero es imposible. O sea, está el criteriado leyendo en un papel todos los nombres. Claro, en las audiencias nosotros, bueno, en pocas palabras, ¿qué? Nos damos riata, pues, para que se individualice a cada persona. Pero es imposible, los jueces no ceden. Las audiencias pueden durar 5 días, pero es un espectáculo, una chabacanada jurídica lo que se está llevando a cabo. Mire, don Anthony, ¿y cómo son las historias de las familias? Porque también sufren. Claro que sí. Uno de mis últimos videos que hice en TikTok, yo hacía referencia a este spot que está saliendo en televisión nacional, donde están, es una chabacanada, ponen a niños a cantar y a decir que el presidente es un ángel enviado por Dios. ¡Por Dios! Eso no es posible. Ya hubiera querido yo que pusieran, en lugar de todos esos niños, que pusieran a los niños del régimen, a los hijos de las personas inocentes, a quienes están desamparados. O que sacaran a los niños que tienen sarna, que están en el penal de Izalco, que están en los centros penales, en el centro penal de Planteos, por ejemplo, a que cantaran, a ver si podrían decir lo mismo. Para mí, este gobierno va en picada, porque esa sería como la última carta que ha sacado. Se me hace bastante bajero poner así a los niños que es un enviado de Dios. Por Dios, eso no es posible. Algunos dicen el instrumento de Dios. Ah, sí, no, eso no es posible. No es posible. Aún sabiendo lo que está pasando, por ejemplo, en Apanteos, donde por voz propia de quienes han salido, nos dicen que hay fosas clandestinas, donde entierran a los bebés, que ahí mueren. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, quisiera que lo detallara. Está John Anthony Cruz, él es abogado, muy reconocido en redes sociales, específicamente en la plataforma TikTok, donde cuenta las historias del régimen. Hacemos una pausa, estamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Nos puede ver de lunes a viernes a las 8 acá en el 8. Nos puede también tener en las redes sociales. Atención, Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok. En las redes del Canal 8, Mix de Medio, al igual que en la RR. Compártanlo, critíquenlo, tengan una plática y analicen todo lo que nos dicen nuestros invitados. Hoy está el abogado John Anthony Cruz. John Anthony, ¿cómo es que se da que niños nacen dentro de los penales cuando mamá tiene más de un año de estar en la cárcel? ¿Cómo se da esto? Hay casos en los que, por ejemplo, ha salido una muchacha de Apanteos, 4 años, y sale chineando un bebé. ¿Cómo es posible eso? Es decir, no hay que hacernos tantas preguntas, ya sabemos lo que haya pasado. ¿Qué ha pasado? Los custodios. ¿Y eso es permitido? No, claro que no es permitido. Claro que no es permitido. Ahí se dan... ¿Y si hay consentimiento? Pero tampoco se debe hacer. No se debe hacer. Pero no es lo legal. Ni 3 casos, son pero son muchos casos los que hay. ¿Y en qué condiciones nacen? Nacen en las condiciones, yo le llamo que es un infierno, porque cuentan las madres de que cuando los niños agarran la sarna, o sea, un bebé. ¿Estamos hablando de cuántos meses? Recién nacido. Es decir, no hay medicamento y ella se la ingenia en una mezcla de lejía, rinzo y agua. ¿A un bebé? A un bebé. A un bebé. Y está el otro caso de una muchacha que dio a luz. No tengo por qué ponerlo en duda, porque en estas circunstancias yo no necesito más pruebas más que el testimonio.
Cuando la gente me dice, anda a denunciar, ¿a dónde voy a denunciar? A la fiscalía, que es del gobierno. No hay a dónde denunciar. Cuentan que nació una bebé y se le infectó el ombliguito. Y lo único que le dieron fue una cura. A los 2 días, la bebé falleció. ¿Sabes qué hizo la mamá? Se ahorcó. Se ahorcó. No es un invento y no necesito pruebas. ¿Y jurídicamente qué procede ahí? Jurídicamente. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene Primero, la custodia? el director del centro penal. La custodia es el de principal, el director del centro penal. Es el único responsable. Y luego se deduce quién realmente fue el responsable de esa negligencia. Yo soy del parecer que cuando todo esto pase, porque va a pasar, tendrá que ser algo así como las cortes que se hicieron después que finalizó la Segunda Guerra Mundial, que juzgaron a los nazis, los crímenes de los nazis, las cortes de Nuremberg. En El Salvador, cuando todo esto pase, no se va a poder ventilar todo esto en el sistema judicial común. Va a ser necesario crear una corte especial, solo para que vea todo lo que pasó en el régimen de excepción, porque es una cantidad bárbara. Entonces no, el sistema judicial va a colapsar. Va a tener que crearse algo especial solo para que vea el régimen de excepción. Y ahí van a ir, yo siempre lo he dicho, los primeros, los policías. En cada acta que detienen a una persona... El policía que detuvo. El policía que detuvo firma el acta, porque yo las he visto, ahí está el nombre del policía. Son los primeritos. Luego van a ir los... Pero ya están cumpliendo órdenes. Pero eso no es excusa. Es decir, cumplir una orden... Mira, bueno, uno de los casos que llevo, de los recientes que he dado, es un joven del occidente del país que tiene una pepinera. O sea, grande, con otros jóvenes también. Se lo llevaron. El día que se lo llevan, la hermana empezó a gritar a los policías, llévense a los mareros, a los que son. Pero le gritaba. Y me cuenta el joven, está en libertad, que ya en el carro de los policías incluso le dijeron, puchica, pobrecita tu hermana, si nosotros sabemos que vos no sos nada, pero estamos cumpliendo órdenes. O sea, no me cabe en la mente cómo con esa excusa están deteniendo a personas inocentes. Ahí van los policías, luego van los fiscalitos. Yo les digo fiscalitos confle porque todos son cipotes. Pareciera que los hallaron en una caja de cereal, les echaron agua y lo hicieron fiscales. Por eso yo les digo fiscalitos confle. Esos son los segundos que van a ir juzgados también. Y luego van los jueces y juezas contra el crimen organizado. Hasta llegar al ministro de Justicia, al fiscal general y al mismo presidente de la República. Todo esto va a pasar. No será hoy, ni mañana, ni pasado mañana, pero va a pasar. Y será necesario crear una corte especial, solo para ventilar todo lo que ha pasado en el régimen de excepción. ¿Y qué va a pasar con estas muertes, con estos niños? Tendrá que irse sumando, o sea, cada una. O sea, ¿Quién es el papá? Que legalmente sería el acta de nacimiento, ¿qué dice? No, es que en este caso existe una fosa clandestina en Apanteo. No, los que no han fallecido, sino que los que ya... Los que nacen en el centro penal no tienen acta, o sea, nacen sin nombre. No, pero eso no es posible. Claro que ¿Y es la posible. Constitución qué dice? En El Salvador, hoy por hoy, todo es posible. No, pero es que me resulta... Es que incluso, o sea, complicado creerle eso. incluso a mí, o sea, me parece cuando me cuentan las personas que salen, todo lo que ahí pasa, me parece que, o sea, como que nosotros viviésemos en una dimensión paralela y ellos están en otra. O sea, es increíble todo lo que está pasando. Por eso te menciono que cuando todo esto pase, se va a crear una corte especial. Pues. Es imposible que el sistema judicial común ventile todo lo que ha pasado. ¿Quién es el papá de estos recién nacidos? La madre Ante la ley. Ante la ley, los que han muerto no tienen nombre, porque no los han registrado. No los han registrado. Simplemente salen con un bebé, pero no los han registrado. Dan a luz ahí. ¿Hay un dato oficial? No. Entonces ahí entran las fosas comunes, Las o fosas clandestinas. clandestinas, las fosas clandestinas. ¿A dónde están? En Apanteos hay una. Y luego en todos los centros penales... Pero eso es un delito. Claro que es un delito. Claro que es un delito, pero existe. Como te lo menciono, no tengo por qué tener pruebas, pero no lo dudo que sea cierto. A raíz de todo lo que se escucha, todo lo que dicen, o sea, es una barbaridad de ¿Y cosas. cómo se puede ahorcar a alguien en un centro penal? Con la macana, con las manos. Es decir, me cuentan, por ejemplo, en Mariona, cuando entran un grupo de detenidos, por el régimen siempre,
Cuando van los jóvenes, los más, digamos, los más jovencitos, le dicen los bichitos. Y los más viejos, que ya están condenados, que están para muchos años de prisión, solo dicen, hey, ¿cuántos bichitos han entrado? No han entrado bichitos, dame aquel. Y se los reparten. ¿Para? Lo dejo a la imaginación. ¿No han venido bichitos ahora? Tráeme aquel bichito. O sea, es un infierno realmente lo que está pasando ahí. Y ante todas estas violación de derechos humanos que se dan, ¿es solo para los que están bajo el régimen de excepción o ya es en general? No, el sistema penitenciario ya es así generalmente, pero se ha incrementado con el régimen de excepción, porque ya no hay un control. O sea, ya estar en un centro penal antes del régimen no era algo saludable, por ejemplo, pero con el régimen se aumentó la impunidad, porque agarraron más, tuvieron más margen de maniobra, tienen más margen de maniobra, los custodios, por ejemplo. John Anthony, y los que salen, lógicamente no quieren hablar por miedo, los que Sí. salen con medidas. Sí. Lo que yo conozco y te estoy contando, lo sé porque me lo han contado tras bambalinas, digamos, no es algo que lo van a decir en público, porque tienen miedo. Hay unos pocos que lo han hecho. Por ejemplo, el Faro ha registrado varios testimonios, obviamente anónimos, pues, y han contado todo lo que ahí pasa. Bueno, los que han tenido valor, los pastores de la iglesia de Lin, que fueron detenidos, José él cuenta, o sea, todo lo que Fue ha pasado. dura esa Sí, entrevista. cuenta, o sea, hay personas inocentes. A estas alturas, incluso de los casos que yo llevo, no sé si mis clientes están con vida. Continúa eso de que no hay muchas personas que no han visto a sus familiares desde que los capturaron. No los han visto. ¿Será un buen porcentaje? Sí, un buen porcentaje. Sobre todo porque el régimen de excepción ha afectado a las familias pobres, a quienes no pueden pagar un defensor particular. En mi caso, por ejemplo, hay una alternativa. Uno pide una declaración indagatoria para que la persona se defienda. Entonces uno puede verlos a través de una pantalla. Uno comprueba que están con vida, cómo se encuentran de salud. Pero quienes no pueden pagar un defensor particular, o sea, la Procuraduría es imposible. Yo hace poco también hacía como un llamado a que todos los afectados del régimen de excepción se van, por ejemplo, a protestar a la Procuraduría. La Procuraduría es una institución que ha sido desgastada, le quitaron recursos, le han quitado personal, no es ahí que deben ir. Las protestas deben dirigirse a la Fiscalía General de la República, a ese edificio grandote que está ahí en Santa Elena, ahí deben dirigirse las protestas, porque la Fiscalía tiene la carga de la prueba. Los jueces y juezas contra el crimen organizado al final hacen lo que la Fiscalía les solicita. O sea, las protestas no deben dirigirse a la Procuraduría. Incluso en el caso presidencial deben dirigirse a la Fiscalía. Ahí es donde se debe presionar. Bueno. Porque no es posible que se esté condenando a personas inocentes. Voy a hacer una pausa. Increíble, me parece increíble lo que nos está expresando hoy nuestro invitado. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos en Criterios, en Canal 8. Continuamos en Criterios. Usted puede participar de esta plática con el abogado John Anthony Cruz, activando las cajas de comentarios de cualquier red social donde usted también nos pueda ver, y en cualquier momento usted puede seguir participando aunque no esté en vivo. John Anthony Cruz es nuestro invitado. El régimen de excepción tiene 30 días más y esto se ha aprobado 53 veces. Así es. ¿Es régimen de excepción o cómo se le debería de llamar? En este momento ya es una política, para mí, electoral, no de seguridad, porque no es una política de seguridad. La política de seguridad tendría que ser mucho más amplia. Prácticamente es una política electoral. Incluso yo en mis videos por eso le llamo a este gobierno que es un gobierno terrorista, porque al final está gobernando con el miedo. La campaña electoral en este momento va inclinada a eso, a decirle, si yo no gano, los mareros van a salir, lo cual no es cierto, eso no es así. O sea, no está diciendo quiero ganar porque he hecho estas cosas buenas, no, quiero ganar porque si no gano, van a salir los mareros, lo cual no es cierto, eso no va a pasar.
vuelvo a esto último que usted menciona. Y quisiera hacerlo de la forma más sencilla, más clara. Si Nayib Bukele pierde la mayoría en la Asamblea Legislativa o en otro escenario, si Nayib Bukele dejara de ser presidente de la República, ¿van a salir los mareros capturados por el régimen de excepción? No, los mareros no van a salir. Pero ya no va a ser Nayib Bukele, ya no va a haber régimen de excepción. Pero ya están detenidos, no van a salir, ya ha iniciado un proceso. Porque tampoco es como que se va a cortar todo, quitamos el régimen, se van allí y se abren las cárceles. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Los mareros... ¿Tiene injerencia Nayib Bukele sobre el sistema penitenciario o sobre las decisiones de la Corte Suprema de Justicia? Es que Nayib controla todo. Controla. La Corte es un buffet de casa presidencial. Entonces el próximo presidente lo puede hacer. Sí, pero la clave está en la Asamblea Legislativa. El problema es que en El Salvador se perdió el equilibrio, el pesos y contrapesos. Prácticamente el Ejecutivo gobierna todo. Te pongo un ejemplo. Yo solicito que a mi cliente que está en el penal de Izalco entre en medicina legal y lo evalúe para ver cómo se encuentra de salud. Llega medicina legal, llegan los médicos y no los dejan entrar. Porque quien tiene que autorizar es Osiris Luna, el director general de centros penales. Lo cual no es así. La potestad sobre los centros penales legalmente lo tienen los jueces y juezas. El juez y jueza que está juzgando a fulano de tal puede ordenar que entre un médico y lo evalúe. No se necesita el permiso del director de centros penales. El director de centros penales está únicamente para corroborar el funcionamiento administrativo. Pero no tiene una potestad de decir, no entran los médicos. Son los jueces, pero hoy por hoy, bueno, te pongo otro ejemplo, un delito común. Tengo un cliente, ahorita ya va para 14 días. Llegamos a vista pública, un delito común, no es de régimen de excepción. Fue declarado inocente, fue absuelto, él tendría que haber salido conmigo de la vista pública. No, lo vamos a liberar, dijeron allá en el Centro Penal de Santa Ana, en la granja, porque ahí se encontraba. Ahí estaba trabajando haciendo pupitres. Ya para 14 días casi y no lo han puesto en libertad, siendo declarado inocente. Cuando llama la mamá al centro penal, ¿sabes qué le dijeron? No le dijo, es que todavía no, porque está pendiente todo el pedido de pupitres en el que él estaba trabajando. O sea, ya fue declarado inocente, ya tendría que estar en libertad, pero no va a salir porque el pedido de pupitres en el que estaba trabajando no se ha terminado. O sea, es algo que es impensable, pues, realmente. Lo que estudiamos en las universidades contrasta totalmente con lo que está pasando en el país. Mire, bueno, voy a hacer una pausa ahora y vamos a regresar con más para ir con más detalles y entrar un poco más en profundidad también el papel que está jugando o el rol que está jugando la Corte Suprema de Justicia. Este poder del Estado es invisible, es manejable cuando, si bien el primer órgano del Estado es la Asamblea Legislativa, pero la Corte Suprema de Justicia le puede poner un stop absolutamente a todo también. Hacemos una pausa, ya regresamos. Perfecto, a todos ustedes, gracias porque nos están acompañando. Bueno, el régimen de excepción es un tema, pero también la independencia de poderes, creo que eso es mucho más grande. ¿A dónde ha quedado la independencia? Y me quisiera quedar un buen momento en la Corte Suprema de Justicia, John Anthony. O sea, ellos son los que permiten que sucedan estas audiencias. Sí. Ellos son los que permiten que, bueno, qué tanto poder tiene la Dirección General de Centros Penales para decir no vamos a liberar a alguien aunque el juez haya dicho lo que quiera. Así es. O sea, ¿a dónde queda la sala de lo constitucional? ¿Dónde y quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia?
son igual que los de la Asamblea Legislativa, que solo están esperando para que les manden, según lo que ellos han expresado, la ley desde Casa Presidencial. O sea, ¿qué papel está jugando la Corte Suprema de Justicia, uno de los 3 poderes del Estado en nuestro país, John Anthony? En este momento la Corte Suprema de Justicia es un apéndice de Casa Presidencial. Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de todas las salas, incluyendo la Sala de lo Constitucional, simplemente están recibiendo órdenes. No tienen independencia. Yo me pongo a pensar, porque todos los que ahorita son magistrados de la Corte, o sea, son abogados de larga data. Y es increíble que estén permitiendo que se estén llevando a cabo estas audiencias únicas abiertas, las audiencias masivas, por ejemplo. La Corte Suprema de Justicia simplemente es un pasapapeles, nada más. Estar permitiendo que jueces y juezas contra el crimen organizado lleven a cabo este tipo de audiencias masivas sin individualizar, como la ley lo indica, que cada persona se le debe individualizar y decir qué fue lo que hizo. Es porque son eso, unos pasapapeles nada más. Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían sentir vergüenza. Y las universidades donde es graduado, no sé, deberían declararlo. Y si son de la UES, hijos espurios, por ejemplo. Porque no hay cabida a lo que están permitiendo. Están dejando hacer y están dejando pasar. ¿Hay coacción sobre ellos? Simplemente. ¿O ellos tienen el poder suficiente para cambiar esto? Simplemente, claro que sí podrían hacerlo. Pero no lo hacen por las represalias. Pero si no es así, yo me salgo de ese lugar. No es una coacción, simplemente es una comodidad. Una comodidad. Porque creo que ignorantemente quizás creen que esto nunca va a terminar, que esto va a ser eterno. Y es donde yo me pongo a pensar. Todos estos jueces y juezas contra el crimen, estos fiscalitos contra lo que lo llamo, los magistrados, realmente creen que esto no va a pasar, que esto nunca se va a terminar. Pero va a pasar. Y desgraciadamente van a tener que pagar las consecuencias. Y no tienen, en el caso de ¿Podrían quedar en la historia? Claro que van a quedar. Yo conozco varios fiscales, no tienen ninguna experiencia de haber andado litigando. Simplemente entraron de una base de datos porque sirvieron en las elecciones anteriores, en las elecciones electorales, como fiscales electorales, que es a lo que uno aspira cuando recién se ha graduado, y de esa base de datos los agarraron. Son mudos, no pueden hablar, no tienen argumentos, simplemente están siguiendo las planas. Y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo conocidos ahí dentro. Y ellos me cuentan lo que ahí pasa. Me dice una conocida, licenciado, bájele nivel a lo que usted está diciendo en TikTok, bájele. Mire, cuando esté hablando con alguien, póngale en modo avión. Y si puede conseguir un teléfono de tal marca, consíguelo. O sea, ella me ha contado de que sí hay un espionaje. Cuando yo estoy hablando con algún cliente, algún amigo, por bromear siempre digo, bueno, saludar a los policías que nos están escuchando, porque hay una intervención. Nos están escuchando. A mí me dicen, bájale al tono, bájale al nivel, bájale al perfil, pero es algo que no puedo hacer. O sea, presenciar lo que he presenciado y quedarme callado, no puedo hacerlo. Es imposible. Mire, pero cuando le digo de que se van a caer en la historia los que están en la Sala de lo Constitucional actualmente, los magistrados en general de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué va a contar la historia de ellos más adelante? Este pasaje de la historia de nuestro país creo que va a generar un libro bastante amplio. Solo este pasaje que estamos viviendo. Porque hemos tenido un avance, pero es un avance en reversa. O sea, volver al autoritarismo, es decir, que Casa Presidencial gobierna todo, van a quedar en la historia, pero van a quedar como eso, como cómplices de esta maquinaria de muerte que significa el régimen de excepción. No estoy en contra de que los pandilleros estén en prisión, ahí tienen que quedarse. Pero ¿por qué hicieron esas barridas completas? ¿Por qué detuvieron a personas inocentes? ¿Qué va a pasar cuando esto termine con los inocentes? Están condenando a personas inocentes. Cuando todo esto pase, porque va a pasar, va a ser necesario crear una comisión especial dentro de la Fiscalía que vaya revisando caso por caso. Pero ¿y a mí quién me va a devolver todo esto? El Estado va a quedar endeudado porque va a tener que resarcir daños.
No son los gobernantes, es el Estado. Es el Estado. Los gobernantes van a salir y primero Dios pues terminen encarcelados, pero el Estado va a quedar endeudado porque tienen que resarcir todo lo que ha pasado. Que a un inocente, a una familia que perdió a su familiar, valga la redundancia, dentro de un centro penal, ¿de qué le sirve de que alguien que esté preso? Sí, porque realmente no restituye lo que se ha perdido, pero en el ámbito legal es lo que tiene que pasar. Es decir, como vuelvo a repetir, va a tener que hacerse en una corte especial para que ventile todo lo que pasó en el régimen de excepción, porque el sistema común no va a dar abasto. Vuelvo a la pregunta, John Anthony, de si la Asamblea Legislativa tiene un giro, llega a tener un equilibrio, o Nayib Bukele deja de ser presidente, salen los pandilleros, los mareros de la cárcel. Sería una estupidez. Y entonces, ¿por qué la publicidad dice, Porque interpretar es eso? una campaña de miedo. Por eso te digo, que es un gobierno terrorista. ¿Por qué se necesita una campaña de miedo si hay un apoyo total? Apoyo total, creo que no. Pero las encuestas dicen eso. Las encuestas pagadas que da el gobierno. Pero los pandilleros no van a salir, no tienen que salir, ahí se van a quedar. Pero se tiene que esculcar caso por caso, porque hay personas inocentes a las que el gobierno ha asesinado de forma sistemática. Por eso yo en TikTok le llamo un gobierno asesino, porque está matando gente de forma sistemática. Ya mató a gente, o sea, personas que están dejando a paquetes en los centros penales y se dan cuenta que su familiar falleció, ¿qué? Un año atrás. Y el paquete se lo han seguido recibiendo. ¿Y cómo es que no llega a saber el familiar cuando ha fallecido? Aquí le compete a la Dirección General de Centros Penales informar. Informar. Pero, ¿cómo se ha dado cuenta la mayoría de personas que su familiar falleció? Porque una funeraria le llegó a decir. En el mejor de los casos. Pero los que han muerto dentro y están en las fosas clandestinas, no se han dado cuenta. Al sistema penitenciario, al centro penal le corresponde avisarle a su familiar. No. Personas que han entrado sanas y ahora tienen insuficiencia renal grado 4. O sea, es una muerte sistemática lo que está pasando. Y cuando alguien esté enfermo, como usted acaba de mencionar, de una insuficiencia renal, imagínese grado 4, sí. ¿Quién lo atiende? Hay 2 centros penales. Está el centro penal de Quezaltepeque, que es como un hospital, ahí están. Y luego a los que ya Quezaltepeque no quiere, los mandan a la granjita de Zacatecoluca. Ahí los mandan ya prácticamente a morir. El único centro penal que atiende enfermedades es Quezaltepeque. Luego el de Sultán atiende tuberculosis. Pero el único enfermedades así crónicas es Quezaltepeque. Pero sí hay personas que entraron sanas y ahora tienen insuficiencia renal. Es el común denominador, insuficiencia renal. Padecimientos cardíacos. ¿Quién está en custodia de todas estas personas? Primero el director de los centros penales. Ese es el responsable. Sí, el directo es el director del centro penal, donde se encuentran. Y luego ¿Y si se le muere a alguien? El director del centro penal es responsable. Porque tiene que velar porque todo el personal que funciona ahí dentro... El director, estamos hablando, digamos, Osiris Luna, o estamos hablando del centro penal. El alcaide es el mismo... El alcaide, digamos, el director del centro penal. Pero, digamos, de manera oficial es Osiris Luna, que no sabemos dónde se encuentra. Pero el directo es el director del centro penal donde se encuentra la persona. Y luego Osiris Luna, que es, digamos, como el macro, porque es la cabeza de todo el sistema penitenciario. Él tendría que ocuparse de que todos los directores de los centros penales hagan bien su trabajo. ¿Son cómplices los alcaides o directores? Claro que sí, todos son cómplices. ¿Y los custodios? Se habla muy mal de ellos. Para mí no hay custodio que sea bueno. ¿Por qué? No. Aunque en ese ambiente debe de ser así usted. No, pero es que es como que me digas, bueno, estoy cumpliendo con mi deber. Es decir, que si al policía lo mandan a traer a su mamá, que lo parió, la va a detener, solo porque está cumpliendo con su deber. No es así. O sea, tenemos que separar en qué momento yo hago lo correcto. O sea, no es posible que entre una persona y sin yo ser juez, simplemente porque me dicen que es del régimen de excepción y que posiblemente sea pandillero, lo voy a golpear o lo voy a matar, en el peor de los casos. ¿Hay historias del régimen para compartir ahora? En este caso, comparto una historia del régimen. Entró un Este es un joven... espacio, solo quiero aclarar, con el cual John Anthony Cruz es muy popular en TikTok contando las historias del régimen. Son historias
Uno que conoce a primera mano o dos son casos que usted conoce muy bien. Así es. Historias de régimen de excepción. Voy a... un Se nombre. dictan nombres. Ah, sí, el nombre. Luis. Un señor de Ciudad Delgado que se dedicaba a vender comida, a repartirla en su carro. Llegó la policía, en los primeros días del régimen, se lo llevaron. Padecía de diabetes. Cuando llega, un custodio en el centro penal de Mariona le aplasta los dedos. Se le infestó. ¿Por qué se lo aplastó? ¿Por qué quería el custodio? Se los aplastó con la bota. Se paró en él y se los aplastó. Se lo infesta, cae desmayado y se despierta creo que 15 días después en el hospital. Ya no tenía una pierna. Lo estaban llevando a curación y le ponen una esposa mojosa, bien socada, y se le infesta la otra pierna. Ya no tiene las dos piernas. Entró con las dos piernas. Ahora está con medidas sustitutivas, pero ya no tiene las dos piernas. Y está en riesgo de que sea condenado por ser inocente. Son historias del régimen de excepción. Reales. En este caso, ¿quién responde? El Estado va a tener que responder. Y luego... ¿Cómo le responden a alguien que uno sufrió y dos, y no sabemos si va a sobrevivir? Y luego pues él tendrá que reconocer al custodio que le causó ese daño. Pero son cosas que están pasando. Voy a hacer una nueva pausa. John Anthony Cruz, que por cierto nos ha pedido un espacio también para un anuncio que él tiene para toda la audiencia acá en Agape TV Canal 8. Hacemos una pausa, ya regresamos en Criterio. Llegamos al último bloque que compartimos con ustedes en este jueves. Gracias a los que también están compartiendo esta señal a través de las redes sociales Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok. Escriban las cajas de comentarios, pregunte, haga sus consultas para el abogado John Anthony Cruz. John Anthony tiene algo que compartir con la audiencia, me decía. Sí, en este caso yo mencionaba que es importante que logremos un equilibrio en la Asamblea Legislativa, no para que salgan los pandilleros, sino para hacer que el país funcione como lo dicta nuestra Constitución, que haya un balance de poderes. En este caso, pues, me place anunciar que en las próximas elecciones electorales voy compitiendo como diputado suplente de la actual diputada Claudia Ortiz por nuestro partido Vamos, para lo cual, pues, pedimos el apoyo, porque tenemos que lograr un balance en la Asamblea Legislativa. John Anthony, ¿es segunda oportunidad que usted busca una diputación? Sí, así es la segunda vez. La primera fue siempre con el Partido Vamos. Siempre con Partido Vamos. Pero como propietario. Propietario. Ahora es suplente de Claudia Ortiz. Suplente de Claudia Ortiz. ¿Llega en los peores momentos del Partido Vamos usted a esto? No en los peores, pero lo más, digamos, controversial. Pero no son los peores. Son cosas normales que pasan en los partidos. Hay visiones diferentes, pero tengo la certeza que se va a solventar. Y hoy por hoy, pues Vamos, me parecería que es casi la única opción que queda. ¿Por qué la única? Porque los demás partidos tienen bastantes anticuerpos. Vienen ya de mezclarse. En cambio, Vamos vienen naciendo. Para mí es la opción más viable que se encuentra. Y todo eso que se ha estado diciendo en redes sociales, que podemos interpretarlo de cualquier forma, que la diputada Claudia Ortiz señalando algunas anomalías o cosas que no le parecen a ella de la dirección, que ella es parte también. Para mí eso es positivo, porque quiere decir que en el partido hay una libertad, porque en otros partidos eso es pena de muerte. Eso quiere decir que hay libertad y son cuestiones normales. Hay visiones diferentes, pero todo se va a solventar. John Anthony, ¿cómo ves el panorama? Es difícil, no hay dinero bastante para difícil. Campaña, está todo en contra, compiten contra el monstruo del Estado. Así es. Peor, San Salvador. Hay un fraude en marcha bastante grande. ¿Cree usted eso? Sí, el oficialismo no puede darse la libertad de perder el poder así, tan fácil. Pero el voto masivo mata el fraude. Tengo la confianza en que la población se va a volcar.
La última encuesta de la Boca solo dio el 0.5% para el partido Vamos de intención de voto. Así es, pero es una encuesta que, bueno, las encuestas nunca predicen realmente lo que va a pasar en las elecciones. Pero tengo la certeza que sí va a haber un balance, junto con los otros partidos. Pero sí, la población está certera en eso, en que tiene que haber un equilibrio dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué buscar aunque sea suplente, pero sí está en las cámaras, está en el ojo del huracán, más si es de Claudia Ortiz? John Anthony, pero ¿por qué buscar en esos momentos tan difíciles del país? Porque al final... muchos dicen, el que saca la cabeza primero es el que se la cortan. Sí, pero personalmente nunca me ha gustado únicamente ser espectador, hay que ser protagonista. Y es imposible, no me voy a perdonar que durante esta coyuntura no haga todo lo que está a mi alcance. Al final van a poder decir que hice de todo, pero nunca podrán decir que no hice nada. Al final. ¿Hay miedo? No lo tengo. Y no soy envalentonado, pero no tengo miedo. ¿Tiene pasado político usted? Sí, tengo pasado político. Fui parte de los precursores para que se creara y se aprobara la Ley General de Juventud, se creara el Instituto Nacional de la Juventud. Recuerdo cuando en los cabildeos teníamos que cabildear con el diputado David Reyes. Nuestra principal aliada era Alejandrina Castro. El frente nos bloqueaba, después nos apoyaba. Es decir, venimos de esa coyuntura. Es decir, no nos es extraño todo lo que está pasando en nuestro país. Y a los que piden de que nadie tenga pasado político, y eso sí funciona. Es imposible. Venimos 20 años de Arena, 10 del FMLN. Quien en este momento sea totalmente limpio y no tenga pasado es porque estuvo sentado, no hizo nada. Yo anduve mezclado, me metí en la coyuntura política. ¿Es de los mismos de siempre? No soy de los mismos de siempre. Soy de los que estamos ahí metidos, pero no de los mismos de siempre. Esa frase que se la inventaron, tenemos que hacer también una reflexión. No tenemos que renegar de quienes tuvieron un pasado político. ¿Por qué? Solo porque Nayib Bukele se inventó esa frase, los mismos de siempre. No hay por qué seguir con ese discurso. ¿Qué le puede decir a los simpatizantes del partido Vamos y a la población en general, ahora de que usted está anunciando que será el diputado suplente, será el candidato a diputado suplente por San Salvador en la casilla 1 junto a Claudia Ortiz? Así es. Que tenemos que lograr un equilibrio en la Asamblea Legislativa. A los miembros del partido Vamos tenemos que fortalecer nuestro partido. Tengo la certeza que lo que está pasando son cosas normales. No hay ningún partido en que no pase esto, pero tenemos que tener la visión que tenemos que quitarle poder al oficialismo y lograr un equilibrio en la Asamblea Legislativa. John Anthony, muchas gracias, le deseamos éxito y esperamos tenerlo junto a su compañera de fórmula en algún momento para que podamos seguir ampliando y ya conocer las propuestas que se tienen para más adelante. Viene una campaña, dicen, aquí que febrero es demasiado corto el tiempo realmente para las propuestas. Gracias, John Anthony. Gracias, Francisco. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez, los invito a que mañana estén pendientes siempre de Criterios a las 8, acá en el 8. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.